Buen día. Gracias por asistir a otro webinario de Logicwas. El día de hoy vamos a ver cómo funciona un sensor infrarrojo. Esos sensores de temperatura, los cuales no requieren tener contacto físico con el objeto a medir y podemos medir a distancias, con lo cual aseguramos que el sensor no va a estar a la temperatura alta que puede tener el equipo o baja y por lo tanto no lo pueda dañar. Y también no tenemos que estar en contacto, también podemos hacerlo desde fuera. Y hay varios tipos de sensores, desde los sensores también de tipo pistola y muchos a veces conocemos los sensores infrarrojos para sensado de temperatura corporal. Desde ahí ya tenemos este tipo de sensores. Estos son muy utilizados tanto en la industria como en el área médica. Pero vamos a ver cómo funcionan este tipo de sensores. Bien, este tipo de sensores miden la energía infrarroja. ¿Pero qué es la energía infrarroja? Bien, como ustedes saben, en el aspecto de campos electromagnéticos tenemos varios tipos de ondas. Tenemos la más conocida que es la luz, dependiendo el color que se tenga el objeto, es la luz que emite, esa es la luz o la luz que refleja, pero ondas más cortas o ondas más largas, ahí depende de lo que se tenga. Si vemos en frecuencias más cortas, empezamos a tener las frecuencias de lo que son los infrarrojos. Y en frecuencias más grandes ya tenemos ultravioletas. La luz ultravioleta es algo todavía que no se ve a simple vista, pero se utiliza mucho para ver objetos, por ejemplo, en los billetes. Y hay sensores también de luz ultravioleta. También ultravioleta, la luz de la energía solar, ¿no? Que ahí tiene mucha luz ultravioleta. Ese ya es ondas más grandes y ya las conocidas, por ejemplo, rayos X, para nada se ven, pero sí pueden traspasar objetos blandos, por ejemplo, la piel, y por eso hay las radiografías, etcétera, ¿no? Y es atrás, pues ya tenemos los infrarrojos, las microondas, las ondas de radio, la comunicación. Pero ahorita vamos a centrarnos en las infrarrojos. Entonces, cualquier cuerpo que tenga una temperatura mayor a 0 grados Kelvin, o sea, menos 273 grados centígrados, que es el cero absoluto, emite una onda infrarroja. Entonces, cualquier objeto emite calor, por así decirlo. Entonces, podemos medir esa temperatura directamente con sensores infrarrojos. Algo que debe de quedar claro es que la luz infrarroja no es visible. Muchos pueden decir, ah, pues yo tengo la cámara infrarroja, ¿no? Se ve así diferente, se ve las personas. No, no es que estén midiendo la luz, no estén viendo, sino es que están midiendo la energía. Caso, pues está esta imagen, ¿no? En esta imagen tenemos, pues hay un perrito, podemos ver que hay dos escalas. En realidad lo que estamos midiendo es la escala de energía de temperatura. Entonces el programa, si tiene una cámara de visión, sí puede identificar, oye, a tal temperatura voy a poner tal color, y a tal temperatura tal color. Entonces da esa sensación de que pues estamos viendo, pero en realidad no. Se fijan, aquí tenemos una escala que va de amarillo a morado, simplemente, y esa ya trae como escala de verdes, azules, todas las escalas de colores, y se ven diferentes, ¿no? Pues entonces es que en realidad no está viendo eso, sino que está sintiendo los colores, y su procesador gráfico ya le otorga un color dependiendo de la temperatura. Es por eso que no es que digamos, ah, el verde significa frío. ¿Qué tal si yo los pongo al revés? Entonces tiene mucho que ver con la escala que se le coloque. Por eso es muy importante siempre tener esa escala de temperaturas y vamos a usar un sensor de tipo visión para saber la temperatura, que es la parte de acá, ¿no? Se fijan, esa temperatura está de 34 grados a 21 grados centígrados para ver personas. Y ahorita con lo de la pandemia se hizo muy de moda los sensores infrarrojos para medir la temperatura corporal. De hecho, hay equipos que ya te detectaban directamente qué temperatura tenías. Sentía la temperatura corporal o la energía que emitía y en base a eso pues ya detectaba una alarma, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos la temperatura de cómo se ve la Tierra. Se ve de aquí las partes frías más frías, pero aquí son en grados Kelvin, ¿no? De 192 a 320 grados Kelvin. Entonces, no, lo importante es no pensar o tener en cuenta que la energía infrarroja no se ve. Las cámaras no ven en colores la energía infrarroja, sino que la sienten. Puede ser el término ver, sí ven, pero
ellos lo ven en cantidad de energía. Ya depende cómo se trate esa información, podemos armar una imagen, pero no significa que estamos viendo en esos colores. Bien, entonces hemos quedado que todo objeto emite una energía infrarroja. Entonces yo puedo medir esa energía infrarroja y puedo detectar una señal. Las de cámara, pues lo que hacen es que van detectando, en lugar de detectar, por ejemplo, la luz, una cámara normal de visión, de una fotográfica, por ejemplo, tiene un sensor el cual detecta la cantidad de energía y lo transmite, o color, y lo transmite pues en una imagen, ¿no? Las cámaras también térmicas funcionan similar, pero en lugar de detectar la luz, detectan la energía infrarroja. Los sensores infrarrojos que son de un solo punto, por ejemplo, un sensor para un termómetro infrarrojo, un pirómetro, también les llaman los pirómetros, un sensor, por ejemplo, los de Calex que nosotros distribuimos, esos sensan un solo punto. Depende mucho del punto de vista o de que tenga el sensor, que eso lo vamos a ver en otro webinario porque tenemos que explicar partes ya matemáticas, ¿no? Primero vamos a entender cómo funciona un sensor infrarrojo. Entonces, por lo general todos tienen un lente. Este lente lo que hace es que capta la energía del objeto infrarroja y lo pone en un punto, como si fuera visión. Por eso tiene mucho que ver también con visión. Entonces capta la energía infrarroja de un área y lo coloca en un punto. Esta parte de cómo funciona el lente se va a ver en lo de la parte óptica en nuestro siguiente webinario. Pero ahorita, entonces yo detecto la energía infrarroja, la pongo en un sensor y ese sensor ya depende, tengo un amplificador que lo puede convertir a la señal que yo requiero, que puede ser voltaje, puede ser corriente, incluso hay sensores que te dan la temperatura simulando un termopar, J, K, S, T, etcétera. ¿Qué ventaja? Oye, yo tengo aquí un equipo que nada más lo puedo meter termopares. No hay problema, meto mi sensor infrarrojo con salida termopar y listo, ¿no? Funciona directamente. Entonces, eso nos sirve bastante para que no tener que cambiar la electrónica que ya tenemos. Entonces, el sensor también tiene una electrónica que depende de la salida que requiramos y lo va a convertir. Hay que tener en cuenta que el sensor sí debe tener una electrónica muy buena para filtrar esa energía. Un dato muy importante que debemos saber es la emisibilidad. No es lo mismo medir temperatura a un vidrio, no es lo mismo medir temperatura a un objeto, por ejemplo, un ser vivo, no es lo mismo medir temperatura a un plástico. Tenemos un dato muy importante que es emisibilidad y eso también tenemos que tomar en cuenta a la hora de ver nuestro sensor. Todas las superficies infrarrojas emiten pues, energía, como hemos visto, ¿no? Pero también pueden haber otra temperatura. Entonces, la emisibilidad podemos decirla como la eficacia con la que una superficie emite radiación infrarroja. ¿Por qué eficacia? Porque puede ser que, aquí tenemos una imagen, un objeto, aparte de la energía que emite, refleja energía infrarroja de otros objetos. Hemos dicho que todos los objetos emiten energía infrarroja. Entonces, un objeto también puede reflejar como la luz. Un objeto que en realidad emite luz también la refleja, aunque en menor parte, o sea, no se ve porque lo opaca su energía. Pero aquí puede ser que la energía infrarroja de otro objeto sea tan grande que es el otro objeto a un lado la refleje. Aparte también transmiten energía infrarroja. Transmitir sería por la parte de atrás. No es como le digo, como se transmite el calor, no. Sino que si tengo un objeto atrás y tengo un objeto transparente, entonces puedo hacer que la energía infrarroja del objeto que está atrás la dejo pasar. Entonces tenemos tres partes. Aparte de la emitida, tengo la reflejada y la transmitida. Acuérdense, la transmitida es la que dejo pasar, por así decirlo. Entonces la emisibilidad es con qué eficacia emito yo energía infrarroja.
Si tengo una eficacia de 1, del 100%, significa que no reflejo energía ni dejo pasar. El cuerpo humano es un objeto ahora sí que muy eficiente en emisividad porque no refleja ni deja pasar. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que tener un sensor el cual determine y quite todo ese tipo de energía infrarroja que no requiero, la reflejada o la transmitida. Es por eso que también hay sensores infrarrojos en la cual tenemos emisibilidades fijas de diferente valor o podemos variar su emisibilidad. Eso me sirve mucho para que yo pueda medir temperaturas de diferentes objetos. Encima, por ejemplo, un sensor de un pirómetro para medir temperatura corporal, solo va a medir temperatura corporal. Punto. Ya tiene una emisividad fija de 0.95, 0.90, que es lo estándar que tienen los sensores. Tenemos tres tipos de materiales que podemos ahí determinar. Los de alta emisividad, como les comentaba, son los que no transmiten ni reflejan energía. Los de baja emisividad, los cuales tienden a reflejar mucha energía infrarroja de otros objetos, y los transmisores. Los transmisores son los que dejan pasar toda la energía de todos lados. Ya vengo pensando en plásticos. ¿Qué objetos tenemos de alta emisividad o cómo podemos determinarlos? Como les decía, los son materiales que a menudo tienen cerca de 0.95. Tampoco tienden a llegar al 1, al 100%, ¿no? Con 95% es suficiente. Lo medimos en puntos en la escala del 0 al 1. Es la emisividad predeterminada, por ejemplo, en todos los sensores Calex, ya sea que se compre ya sin poder mover o ya venga que se le pueda mover, viene a 0.95. Entonces, los de material de alta emisividad son superficies con alta emisividad que son fáciles de medir con cualquier instrumento de propósito general y de bajo costo. No requerimos mucha electrónica porque lo que mido, punto. Como les decía, sus reflejos son mínimos y lo que pueden transmitir, pues como son objetos totalmente sólidos, no dejan pasar energía de atrás. Son superficies muy pintadas o muy sucias. Aquí sí tiene que ver, la suciedad nos ayuda bastante a evitar reflejos infrarrojos. Eso puede ser, por ejemplo, alimentos, caucho, plásticos muy gruesos, papel, pegamentos y asfaltos. Entonces, ese tipo de objetos, incluyendo pues, el cuerpo humano, puede entrar como ejemplo un alimento, ¿no? Partes vivas. Este tipo de materiales tienen una alta emisividad y son muy fáciles de medir. Entonces, cualquier sensor de propósito general podemos hacer esa medición. Caso contrario, con los materiales de baja emisividad. Los materiales de baja emisividad, les comentaba, son más difíciles de medir porque son superficies muy reflejantes. Ahí eso sí, si conocemos la emisibilidad, podemos tener una buena lectura. Entonces tenemos que ver el metal. Por ejemplo, metales sin pintar, metales reflejantes como hierro y acero, son ese tipo de materiales. Aquí es conveniente tener o conocer la emisibilidad o tener un sensor con emisibilidad ajustable y yo calibrar mi sensor. Aquí no lo calibro de que, me mide 30 grados, le voy a mover que en realidad era 25. No, voy a mover la emisibilidad que tiene mi sensor para que, oye, según esos 25 grados, mueve tu emisibilidad para que en realidad veas 25 grados. Entonces aquí como no calibro el sensor, calibro la emisibilidad, no calibro el valor que me está dando. Entonces es muy bueno para medir este tipo de materiales reflejantes tener un sensor con emisibilidad variable. Sensores UCBs, el Pyro Epsilon, son sensores que podemos medir ese tipo de emisibilidad. Entonces, si yo quiero medir equipos reflejantes, muy conveniente tener un, piro, un sensor infrarrojo o un pirómetro con emisividad variable. O si conocemos la emisibilidad que tiene ese metal, ya le podemos comprar uno fijo, pero a ese rango de medición. Por último, tenemos los materiales transmisores.
Los materiales transmisores, como les comentaba, son los que dejan pasar toda la energía o parte de la energía infrarroja de otro equipo. Son como películas finas de plástico, o sea, son las películas finas de plástico y transmiten la mayoría de la energía de las ondas infrarrojas. Si la película de plástico es más delgada que aproximadamente 1 o 2 milímetros, o sea, muy delgada, 1,1 milímetros, existe la posibilidad de que los sensores infrarrojos puedan ver a través de él. O sea, si es delgada, casi casi que no haya, pues muy delgada, sí podemos medirlo, pero igual tenemos que saber cuál es la energía que está en la parte de atrás. Entonces, si yo quiero medir una película plástica, por ejemplo, la temperatura a la que se termoforma estas bandas plásticas o estas películas plásticas, podría hacerlo si en la parte de atrás pongo un objeto totalmente de una emisividad baja, alta. Por ejemplo, un plástico grueso, un caucho atrás. Y sé qué temperatura tiene o sea, no tiene una temperatura variable, pues yo puedo calibrar para medir mi emisividad y que reste la energía de ese punto. Entonces son los objetos más difíciles de medir. Por ejemplo, el vidrio es uno de esos puntos, deja pasar la energía porque pues, en realidad deja pasar, pero no tanta como el plástico. O sea, si nosotros el plástico deja pasar la temperatura. Esa puede ser la prueba. Oye, pues si el calor lo puedo sentir por atrás, es que está dejando pasar la energía infrarroja. Entonces son los objetos más difíciles de medir, pero es posible medir. Bien, entonces con esto ya conocemos un poco de cómo funcionan los sensores infrarrojos. Y algo importante de saber, porque también la emisibilidad que debe tener el sensor, porque en sí, pues ya tenemos lo de la medición infrarroja, etcétera, pero hay que saber. Les voy a mostrar aquí un sensor infrarrojo para que vean cómo es y parte internas del objeto. Bien, aquí podemos ver un sensor infrarrojo. Por lo general estos vienen con una capucha pues, para proteger lo que es la parte óptica. De hecho, aquí podemos ver el lente. Este es un lente el cual capta la energía de cierta área, dependiendo de la distancia, que esto pues, vamos a ver en este siguiente webinario, que van a ser los cálculos de qué tanto mide el área dependiendo la altura y su punto de vista. Aquí tenemos toda la circuitería que tiene el equipo. Aquí tenemos internamente el sensor, el cual, pues, como hemos visto en el diagrama, pues llega y mide en este punto. O sea, la energía la capta y la concentra en un solo punto. Esos sensores por lo general tienen 4 salidas, porque 2 son para alimentación. Tenemos aquí el positivo y el negativo. Tenemos 2 para alimentación y tenemos 2 para la salida. En este caso, este sensor es -4. También están calibrados para medir diferentes temperaturas. Tienen escalas diferentes, por ejemplo, esta escala de 0 a 250 grados. Este es MT. También tenemos sensores en este modelo que es el Parecouple. Tenemos modelos de -20 a 100 grados y de 0 a 500 grados, ¿no? Pero este es el MT de 0 a 250 grados centígrados. Significa que me va a dar 4 miliamperes a 0 grados centígrados y me va a dar 20 miliamperes a 250 grados centígrados. Es importante mencionar que el equipo, aunque dice este de 250 grados, el equipo en sí no soporta esa temperatura en el cuerpo. La temperatura del cuerpo es menor y mide, bueno, dependiendo de este modelo en específico, solo soporta temperaturas internas de 70 grados centígrados, de 0 a 70 grados centígrados. Entonces, si en mi ambiente está más de 70 grados centígrados, no lo puedo medir. La idea es que yo tengo aquí mi objeto caliente lejos, pero si es, por ejemplo, a 250 grados, 500 grados, la temperatura a la que voy a poner el objeto, 1 metro, no llega a la temperatura de este lugar. De igual manera, hay un punto importante, esta parte, el lente, a veces, si es un lugar donde hay mucha humedad, puedo opacarlo. O sea, se puede, pues el BAO
se le hace el clásico como en los vidrios, ¿no? Se le pone aquí la niebla, ¿no? O se empaña, por así decirlo. Entonces hay accesorios que se monta aquí en esta parte, en el cual se le mete aire a presión, y entonces va siempre limpiando el sensor, la cabeza, entonces evitamos ese tipo de vaho. Y también hay un chaleco de enfriador, de hecho eso ya se solicita así, trae aquí dos entradas para temperatura, se los muestro aquí en imagen, para que para que la temperatura no sea muy alta. Entonces yo puedo enfriar mi objeto metiéndole agua fría, aire. Entonces si yo tengo aquí temperaturas muy altas, con eso enfrío y evito que se pueda dañar mi sensor. Tenemos sensores hasta de 2000 grados centígrados, temperaturas muy altas, y también la opción con fibra óptica. ¿Qué es fibra óptica? Pues ahora sí, si yo tengo una temperatura muy alta, pues puedo tener mi sensor totalmente protegido y sale la fibra óptica para ambientes rudos, y esa es la que va al objeto a medir. En fin de cuentas, también la energía infrarroja puede viajar por fibra óptica. Entonces ya tenemos toda la electrónica en esta parte. Este es el collar que les decía de purga, en el cual se le mete aire por este lado y evita que se forme aquí condensaciones en mi sensor. Y este es la parte para también enfriar lo que es mi sensor. Tengo esta parte aquí, agua fría, algún enfriante o aire, y mantiene la temperatura de mi sensor, digo, a menos de 70 grados centígrados, que es lo máximo que soporta. Bien, cualquier duda, comentario que tengan sobre este video, pueden hacerlo ahí en la parte de comentarios de este video, o les dejo aquí mis datos de un correo de ventas@loyus.com, en el cual pueden hacerlos llegar sus dudas y con gusto se las resolveré. Tenemos también un número de WhatsApp, y en nuestra página web tenemos lo que es un chat en línea, ¿no? Si tienen algunas dudas bueno, funcionamiento de sensores, o desean saber más, o tienen algún proyecto en el cual van a utilizar sensores infrarrojos, con gusto podemos asesorarlos. Recuerden que siempre es importante determinar cuál es el sensor correcto para mi proyecto. Así que con gusto podemos ayudarles en ese proceso. Bien, ha sido de mi parte. Gracias por ver otro webinario y estar atentos en nuestras redes sociales. Gracias y hasta luego.